Puede tomar su lugar. Saludamos esta mañana a aquellos que nos están viendo a través del medio que tenemos, a través de este medio tan hermoso y maravilloso que Dios nos permitió tener para poder llegar a los hogares de ustedes, a los hogares de ellos. Hay gente que nos está viendo en diferentes lugares de nuestra república. Hay gente que nos está viendo fuera del país. Le damos gracias a Dios porque nos permite trascender, porque podemos llegar. Ahora podemos comprender mejor que la iglesia no son las estructuras. La iglesia no son pedazos de madera ni pedazos de bloc. La iglesia somos cada uno de nosotros que nos podemos mover por todos los rincones de nuestra ciudad, por los rincones de nuestro país. Podemos llegar y trascender, porque para eso hemos sido llamados. La iglesia del Señor Jesucristo no puede estar parada en este tiempo. No porque existe pandemia y recogimiento espiritual, la iglesia del Señor está parada y metida sin hablar ni hacer nada de lo que ha sido llamado a hacer. Este es el mejor tiempo para que la iglesia pueda trascender. Hay un dicho que hemos escuchado y que dice: a río revuelto, ganancia de pescadores. Y el Señor Jesucristo dijo algo muy claro cuando llamó a los apóstoles y les dijo: ahora los voy a hacer pescadores de hombres. Y el mejor tiempo para pescar son los tiempos como estos, mis amados. Tiempos donde hay dolor, donde hay tristeza, donde hay temor, es el mejor tiempo para que usted y yo salgamos a pescar. Los pescadores avesados dicen que la mejor pesca la tienen muy temprano de mañana. Ellos se levantan muy temprano para ir y pescar porque los peces están en los lugares adecuados. Usted y yo tenemos delante de nosotros una gran pesca por la que tenemos que ir. Usted y yo no podemos decirle a Dios: Señor, no puedo salir de mi casa. Mis amados, si la iglesia hubiese pensado que no era tiempo para trascender, con el simple hecho de haber dicho quedamos con la iglesia clausurada, nos quedamos cada quien en nuestras casas y cada quien lea como pueda y lo que quiera, y ahí nos hubiésemos quedado. Pero ¿sabe una cosa? La iglesia del Señor Jesucristo, nada ni nadie la puede detener. A la iglesia del Señor Jesucristo una epidemia no la detiene. No estamos hablando de que la iglesia tenga que ser desobediente, pero sí estamos hablando que este es el tiempo para que la iglesia tome su lugar, el lugar que el Señor Jesucristo le ha dejado, y por eso la palabra de Dios declara que las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia. Usted y yo hemos sido llamados para trascender, para hacer luz y para hacer sal. ¿En dónde podemos hacerlo? En los lugares en donde hay oscuridad, en los lugares en donde no hay sabor. ¿Sabe que el sabor en la calle, el sabor en la sociedad es un sabor de temor, de muerte? Hay un sabor que la gente está amarga. Pero la iglesia ha sido llamada para darle sabor a la sociedad, para darle sabor a la gente que vive sin sabor. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo tenemos el mejor sabor que puede existir. Tú y yo tenemos el Señor Jesucristo en nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios dice muy claramente que de la abundancia del corazón habla la boca. Y este es el tiempo para que la iglesia deje salir la abundancia que existe ahí adentro. Y si tu abundancia es de palabra de Dios, y si tu abundancia es de el Señor Jesucristo, en donde quiera que tú te pares, en donde quiera que tú estés, el olor fragante de Jesús tendrá que estar presente. Triste sería que la iglesia también se deje contaminar. Triste sería que donde nosotros estemos congregados o reunidos, la gente esté hablando de calamidades y de problemas, y que tú y yo también caigamos en lo mismo. Tú y yo no somos iguales a los demás. Tú y yo somos los hijos de Dios. Tú y yo estamos del lado del ejército vencedor. Tú y yo, desde el principio de este tiempo, Dios habló y dijo muy claramente: yo soy escudo alrededor de ustedes. Yo soy su gloria y el que levanta su cabeza. Este no es el tiempo para que la iglesia camine como si no hubiese fuerzas, como si estuviésemos derrotados, con la cabeza hacia abajo, los hombros caídos. Porque entonces la gente preguntaría: ¿en dónde está tu esperanza?
¿En quién estás confiando? Si tú eres de los que vive con temor continuamente, quejándose, lamentándose solamente, estás deshonrando al Dios Todopoderoso en el que tú has creído, el que te ha llamado, el que te sostiene cada día. Por eso la iglesia tiene que ser una iglesia que camine en el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, dijo muy claramente: recibiréis poder. Y cuando dijo de recibiréis poder, quiero decirte que el poder que hemos recibido es un poder que la humanidad, que el hombre natural no conoce. Que aquellos que buscan tenerlo, porque hay gente que quiere tener el poder, hay gente que quiere tener el poder para dominar a los demás, para estar por encima de los demás. Para eso quieren el poder. Pero ¿sabes para qué te ha dado poder el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo? El Señor Jesús te ha dado poder para que puedas dar testimonio de que Jesucristo vive. Nosotros no estamos creyendo en un Cristo que está pegado en una cruz. Nosotros creemos en un Cristo que se mueve donde tú te mueves, que va donde tú vas y que Él sigue trabajando hasta el día de hoy. Que los milagros, las sanidades, los prodigios se siguen realizando el día de hoy. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo llamó a una iglesia con poder y con autoridad. Una iglesia que es obediente, una iglesia que está dispuesta a escuchar la voz de su Señor a través de la acción del Espíritu Santo. La gente se pregunta cuánto tiempo va a pasar para que termine esto que estamos viviendo. La gente está pensando que la vacuna lo va a remediar, que los antivirales lo van a remediar. Gloria a Dios por todo lo que pueda venir a través de ello. Gloria a Dios. Pero mis amados, la iglesia no se mueve. La iglesia, escuche bien, la iglesia no se mueve por la fabricación de una vacuna. La iglesia no se mueve por la fabricación de un antiviral. La iglesia se mueve en los tiempos de Dios. Y tú y yo estamos viviendo el tiempo de Dios. Por eso Daniel, en el libro de Daniel, Daniel se puso en oración pidiéndole a Dios que le revelara cuánto faltaba. Él quería saber cuánto tiempo iba a tener todavía Israel de cautiverio ahí en Babilonia. Israel tenía determinado 70 años para estar ahí. Y esos años se iban a cumplir, ni uno más, ni uno menos. El tiempo en el que nosotros vamos a estar pasando por esto se va a cumplir ni un día más, ni un día menos. ¿Por qué? Porque si tú y yo estamos confiando que de Dios son los tiempos, tú y yo debemos estar descansando en los tiempos de Dios. Nos desesperamos, nos angustiamos y andamos amargados porque decimos, ¿cuándo se acaba esto? ¿Cuándo se acaba esto? Y yo te voy a decir esta mañana, ¿ya se cumplió el propósito de Dios para el cual te metió en esto? ¿Ya se cumplió? Porque Dios no tiene casualidades, Dios no hace las cosas a la vez y se va. A Dios no se le ocurrió un día en la mañana decir, voy a meter a todo el mundo en confinamiento. Los voy a molestar, voy a hacer que se sientan mal. No, mi amado, Dios no pensó de esa manera. Dios pensó que este es un tiempo para que mis hijos me busquen de todo corazón. Este es un tiempo para que cada uno de nosotros podamos entrar en ese recogimiento espiritual. ¿Se acuerda? Dijimos, para nosotros no es confinamiento. Para nosotros es un recogimiento espiritual. ¿Y sabe por qué? Porque Dios tiene muchas cosas que tratar con tu vida y con la mía. Hay muchas cosas que el hombre de Dios tendrá que poner en orden. Pero vuelvo a preguntar esta mañana. Estamos preguntando, ¿hasta cuándo volvemos a la normalidad? ¿Hasta cuándo se va a acabar que yo no pueda ir? ¿Hasta cuándo va a ser que yo pueda hacer? Hermano, ponte delante de Dios y pregúntale, Señor, ¿qué tanto se ha cumplido del propósito por el cual yo estoy en este tiempo en confinamiento? ¿Ha habido cambios? ¿Ha habido cosas importantes en las que Dios te ha traído para glorificar su nombre, para bendecir tu vida y la de tu familia? ¿O
es que cuando nos metimos en este tiempo, en lugar de estar en este crecimiento espiritual, amado, ¿escuchaste bien? Este es un tiempo de crecimiento espiritual. Este es un tiempo de madurez espiritual. Tristemente, sería lo contrario si nosotros estamos angustiados y desesperados solamente. Mis hermanos, sé que la carne se duele. Sé que la carne le gustaría hacer y deshacer, como está acostumbrada en todo momento. Pero ¿qué tanto bueno sería que delante de Dios, doblando nuestras rodillas, no le digamos a Dios, Señor, ¿por qué esta pandemia? ¿Por qué este confinamiento? ¿O por qué este tiempo de recogimiento espiritual? Sino que yo pudiera decirle a Dios muy claramente, Señor, ¿para qué? ¿Para qué es este tiempo en mi vida? Hoy te quiero decir que este no es un tiempo perdido. ¿Cuántos saben que esto que ha estado pasando no es tiempo perdido? Alguien pudiera decir, ¿se han perdido empleos? Alguien pudiera decir, ¿se ha perdido economía? ¿Cierto? Pero para el Hijo de Dios no es un tiempo perdido. Amado, tú y yo estamos conscientes de que este es un tiempo, este es un tránsito que estamos haciendo por esta tierra. Que este es un tiempo por el cual aquí tú y yo vamos a pasar, que somos peregrinos aquí, que lo que se está construyendo dentro de nosotros a través del mensaje, de la palabra, del evangelio, del reino de los cielos, es porque Dios está tratando con nosotros para que podamos estar de la manera adecuada a donde nos tiene preparado. Gálatas capítulo 6, verso 7. Vean su Biblia, Gálatas capítulo 6, verso 7. ¿Quién silbó? Gálatas 6, verso 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Léalo ahí. Les aconsejo a los que traigan prendidos sus radios, que los apaguen, que los tengan en vibrador, que este no es un tiempo más que para estar aquí, ese es el tiempo de Dios. Y como dijo un hermano una vez, si Dios no le va a hablar por el teléfono, entonces no es importante en este momento. Casi por lo regular, por eso insisto en que la iglesia traiga una Biblia y que no lo lea a través de sus teléfonos y a través, porque tienen que tenerlos prendidos y hacen ruido. Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. Dice la palabra de Dios, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Fíjese bien, el versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. De antemano quiero decirle que nadie podemos burlar a Dios. Pero ha existido o hemos existido quienes hemos pensado que podemos burlar a Dios. A quienes hemos creído que podemos hacer cosas sin que Dios se dé cuenta. Hay quienes hemos pensado que en lo oscuro, en lo secreto, o que cuando nadie me ve, es el mejor momento, porque en ese momento no hay manera de que nadie me descubra. Mis hermanos, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. La palabra de Dios nos enseña de un sinnúmero de hombres que quisieron burlarse de Dios y que las consecuencias por las que tuvieron que atravesar fueron devastadoras, tanto para ellos como para sus familias. Este es el tiempo para que la iglesia pueda dar a conocer que de Dios no se puede burlar nadie. Nadie nos podemos burlar de Dios.
No podemos burlarnos de Dios cuando Dios establece autoridades en nuestras vidas y nosotros queremos burlarnos de la autoridad. No podemos. Es como cuando los hijos se burlan de los padres. Que al cabo que mi papá no me ve, mi mamá o mi papá no está, no se van a dar cuenta y hacen lo que no deben hacer. Se están burlando. ¿Sabe lo que puede decir? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Es como si usted se quisiera reír de Dios. Ja, 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 ja. Tú dices esto, pero yo hago esto. ¿Qué le parece? ¿Eso está bien? ¿Verdad que no? Por eso es que Dios, durante este tiempo de recogimiento espiritual, trata con nosotros. Porque a cada uno de nosotros el Espíritu Santo le puede estar mostrando muy claramente, hey, con esto has estado tratando de burlarte de Dios. Dios dice esto y yo digo esto. Como alguien dijo una vez, a mí nadie me manda. Pero que alguien trate de burlarse de Dios, lo único que está haciendo es ser insensato. Nada más. Hay una enseñanza en las Escrituras que la conocemos. ¿Por qué estamos hablando de no burlarnos de Dios? Porque cuando Dios promete bendición, porque cuando Dios promete protección, porque cuando Dios promete prosperidad, porque cuando Dios promete seguridad, también nos pide a cambio algo a nosotros. Y eso es precisamente lo que sucedió con el pueblo de Israel. Ustedes recordarán lo que sucedió con Josué. Josué se quedó al frente del pueblo de Israel a la muerte de Moisés. Moisés logró que el mar se abriera en dos a través de la gracia y el poder del Espíritu de Dios. Pero todavía faltaba pasar por el Jordán. Y para que el pueblo de Israel pudiera pasar por ahí, necesariamente habría que hacerse un milagro. Tenía que pasar de manera sobrenatural. Por su cantidad de agua, por su extensión y por la cantidad de pueblo que tenía que cruzar. Vaya a Josué capítulo 1. Hoy quiero decirle que la iglesia del Señor Jesucristo no es una triste y débil iglesia. Quiero decirle que la iglesia del Señor Jesucristo es una poderosa iglesia, llena del poder del Espíritu Santo. Capítulo 1, verso 5. Fíjese lo que la palabra de Dios dice. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dice la palabra de Dios, nadie te podrá hacer frente. No significa que nadie se le iba a poner enfrente. Pero el que se le pusiera enfrente no le iba a poder hacer frente. ¿Por qué? Porque Dios iba a estar con Josué. Parásese lo que se le parara enfrente, el tamaño que fuera de lo que se le parara, la extensión que tuviera, no le iba a poder hacer frente. ¿Me escucha? ¿Lo puede empezar a aplicar a su vida? Fíjese bien nuevamente lo que le dice. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Van a venir muchas cosas a su vida que le van a querer hacer frente. Sí va a haber. Va a venir un coronavirus a hacerle frente a su vida. Y van a venir otras cosas de otro tipo. Pero no quiere decir que no vienen. Lo que sí dice la palabra de Dios es que Él se encarga. Amén. ¿Usted lo puede creer? ¿Sabe cuál es uno de los problemas de la iglesia por la cual la iglesia no crece? Lo he dicho en algunas otras ocasiones. Número 1, la ignorancia. No saber. Número 2, la incredulidad. Y número 3, el pecado.
Esas tres cosas hacen que la iglesia no avance, no tenga aquello para lo cual fue llamada. Y eso es lo que no deseamos que en nosotros nos pase. Promesa de Dios. Pero mire lo que le pide el Señor. Ve el verso 7. Dios está prometiendo, te voy a bendecir, voy a estar contigo, no te van a poder hacer frente. Venga el enemigo que venga con la cantidad de soldados que traiga, con la cantidad de carros que tenga, con la cantidad de espadas y de lanzas que tenga, yo estoy allí. Verso 7. Dice, solamente, ¿qué dice? Esfuérzate y sé muy valiente. Mire, fíjese bien. El Señor le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. No le dice, sé muy valiente con el enemigo. No le está diciendo que sea valiente con el enemigo. Yo soy muy macho, qué bueno. Sea hombre, seamos hombres para cumplir la palabra de Dios. Porque fíjese lo que le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y aquí viene, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas ¿qué? ¿Qué va a pasar si yo cumplo? Voy a ser prosperado. ¿En qué voy a ser prosperado? Cuando mi enemigo está enfrente de mí, me quiere hacer frente, yo voy a ser prosperado. Cuando la adversidad viene delante de mí, está enfrente de mí, yo voy a ser prosperado. Cuando la necesidad está enfrente de mí y yo estoy haciendo la voluntad de Dios, yo voy a ser prosperado. En fin, vea lo que la palabra de Dios está diciendo esta mañana a nuestras vidas. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, mi amado, Dios nos dice, yo estoy contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Yo estoy contigo. Yo soy el que se sostiene. Yo soy el que te levanta. Yo soy el que te esfuerza. Solamente una cosa te pido. Esfuérzate y sé muy valiente para guardar todas las cosas que te estoy mandando. O sea, la promesa de Dios está ahí. Pero la petición de Dios para tu vida y para la mía también está ahí. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Si Dios le dijo, van a venir porque te voy a llevar hasta la tierra prometida y van a venir una serie de ejércitos, otros pueblos que están posesionados de lo que no les corresponde. Amado, hay muchas cosas que te corresponden y todavía no las tienes. Y este es el tiempo para que tú te levantes en el nombre de Jesús y vayas y conquistes aquello que ya te fue dado. Él se iba a encargar de ir, Josué, con el pueblo de Israel. Mire, el pueblo de Israel venía saliendo del cautiverio. No sabían utilizar las armas, no eran grandes guerreros, no estaban habilitados en las armas. Y los pueblos que estaban ahí eran grandes guerreros, tenían mucha de haber ido a guerras y de haber peleado con los demás. Israel no, pero Israel tiene al Dios Todopoderoso. Y cuando ellos se enfrentaban con ellos, Dios se encargaba de decir cómo ibas a hacerlo. Miren, primer punto, después de que les dice, ahí está el Jordán, no te mortifiques, yo me encargo. Dios se encargó, el Jordán se abrió. Siguiente, alguien que se le puso enfrente, ahí está Jericó, está amurallado, todos escondidos, mira las murallas que tiene, no va a ser posible que nadie, decían, nadie podrá entrar ahí. Nadie no, Dios puede. Cuando alguien te diga, esto ni Dios lo quita, sacúdete los zapatos. En serio, mi hermano. Cuando alguien diga, porque Dios no cumple antojos ni endereza jorobados, sacúdete los zapatos, porque Dios cumple los anhelos de tu corazón. Y Dios es capaz de enderezar jorobados, poner piernas, poner ojos y poner todo lo que haga falta. Alábalo si lo vas a alabar. Dale gracias, porque ese es el Dios en el que hemos creído. Tú no seas de los que digan que Dios no cumple antojos, entonces ¿qué? ¿No cumple los anhelos de tu corazón? Entonces no andes diciendo que Dios no cumple antojos. Ahora vamos a saber qué tipo de antojo tienes, ¿no? Pero jamás digas que no endereza los jorobados.
Porque en la palabra de Dios estaba una mujer encorvada por muchos años y el Señor Jesucristo le enderezó. Así es que los jorobados se enderezan o no se enderezan. Claro que sí. Bien, pasaron el Jordán. Estaba Jericó amurallado. Había muchas cosas que no permitirían que cualquier ejército, cualquier pueblo hubiera dicho, no, mejor a Jericó no le entramos. Pero dijo el Señor, a Jericó sí le entramos. Cuando el Señor te diga, sí le entramos, Él va contigo. Es importante escuchar la voz de Dios. No vayas si Dios no dice, pero si Dios dice, ve con confianza y con seguridad. ¿Qué pasó con Jericó? Acabaron con Jericó, las murallas se derrumbaron y no usaron esa dinamita a la que estamos acostumbrados ni granadas, usaron el poder de Dios. ¿En qué momento? Cuando el pueblo gritó. Fíjese nada más, gritando, las murallas se acabaron. El pueblo, mira, hay algo importante en esto. Cuando tú tengas una gran victoria, es el momento en que no te ensoberbezcas. Ese es el momento en que más humildad debemos tener. Cuando veamos una victoria delante de nosotros, una proeza de Dios, un milagro de Dios, este es el momento en ser más humildes todavía. Este es el momento en el que tenemos que cumplir más con Dios. Tenemos que estar más agradecidos con Dios. No relajarla, no decir, bueno, ya. Al contrario, este es un tiempo de más buscar de Él, buscar más de su gloria. Porque aquí le demostramos que no solamente lo buscamos por lo que nos da, sino por lo que Él es. Cuando la gente se relaja porque recibió lo que esperaba y empieza a dejar a un lado a Dios, entonces le está diciendo a Dios, ¿sabes qué? Te busco por lo que necesito. Pero cuando tú obtienes lo que necesitas y sigues humillado delante de Él, sigues buscándolo de todo corazón, le estás diciendo, Señor, no voy por ello, yo voy por ti todos los días. Y eso es lo que el pueblo de Dios tiene que estar haciendo. Entonces el pueblo se relajó. Capítulo 7 de Josué. Versículo 1. Acabaron con Jericó. El pueblo que seguía, que se le iba a poner enfrente, era otro pueblo que se llamaba Jai. Jai era mucho menor, en menores condiciones, tanto bélicas como de protección que Jericó. Y ellos dijeron, este no lo comemos. No necesitamos enviar a tantos hombres. Con 3,000 tenemos, los vamos a hacer garras. Nosotros somos poderosos. Y lo hicieron, pero miren lo que pasó en el versículo del 7:1. ¿Qué dice? Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Camí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Dios les había dicho, esfuérzate y sé valiente para que hagas todo lo que te pido, no te apartes ni a izquierda ni a derecha. Pero pues ya ganamos, y como ganamos, vimos lo que estaba ahí, me agradó, me gustó. ¿Sabe quién busca burlarse de Dios? Aquel que se deja llevar por su pasión, aquel que se deja llevar por su rebeldía, aquel que se deja llevar por su deseo, ese se burla de Dios. Porque antes que su deseo, antes de su rebeldía, está la voluntad de Dios. Pero hubo ese hombre acá que se le hizo muy sencillo porque volteó y vio ahí un manto, volteó y vio algo de oro y dijo, no hay nadie, nadie me ve. Que al cabo que Dios no me ve. Eso fue lo que él pensó. Pero el Salmo 139, versos 7 y 8 dice lo siguiente: ¿a dónde iré de tu presencia, de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Porque si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás. Entonces Acán tranquilamente pensó, aquí no está Dios. Hermano, donde tú estés, ahí está. No tienes que pedirle al niño, fíjate si nadie nos ve. No tienes que decirle al compadre, nada más échame aguas. Porque en lo que el compadre te quiere echar aguas, Dios te echa un balde de agua fría.
O sea, valdrá la pena, piénselo bien en este momento, valdrá la pena por aquello que te llevas, por aquello que agarras o por aquello que estás haciendo contrario a la voluntad de Dios. ¿Valdrá la pena quitar la bendición de Dios de tu vida? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena el ratito que te diste? ¿Vale la pena? Para después ver que la bendición se acabó. Medítalo, porque Acán hizo eso. Se fueron contra el pueblo de Jai, amados, y cuando llegaron contra el pueblo de Jai, el pueblo de Jai les dio y mataron a 36 hombres del pueblo de Israel y los hicieron correr. El pueblo de Israel, fíjense nada más, el pueblo que tiene al Dios Todopoderoso, ahí van todos huyendo. ¿Qué pasó con Dios? No solamente tú te lo preguntas, ve lo que dice capítulo 7, verso 7. Y Josué dijo: ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Cuando vienen los momentos de este tipo, amados, empezamos a dejar de ver la gloria de Dios. Empezamos a decir: a mí nadie nunca me ayudó, a mí nunca me lo hizo, siempre estuve solo y siempre... ¿Y Dios entonces qué pasó? Nada más por ese momentito ya se acabó todo. Josué estaba en esas condiciones en ese momento. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante del enemigo. Verso 9. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Ya Dios le había dicho: Josué, nadie te va a poder hacer frente. Nadie te va a poder hacer frente. Solamente te pido, esfuérzate y sé valiente para guardar todo lo que te estoy pidiendo. Algo sucedió para que las cosas hubieran salido mal. Pero Josué estaba reclamándole a Dios en ese momento: Señor, ¿por qué? Como muchos de nosotros cuando viene algún problema, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué siempre yo? ¿No crees que es mejor momento de arrodillarte y decirle: Señor, ¿para qué está pasando esto? Verso 10. Jehová le dijo a Josué, fíjense nada más, ahí el Señor hablando con Josué inmediatamente. Josué, ¿qué le dice? Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? O sea, estás llorando de más, Josué. Josué, te voy a decir, te voy a declarar lo que sucedió. Alguien se quiso burlar de mí. Alguien quiso hacerte pasar de listo. Alguien pensó que yo no me daba cuenta. Alguien creyó que haciendo cualquier cosa la bendición iba a seguir igual. Verso 11. El Señor le dice muy claramente: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado del anatema y hasta han hurtado. ¿Y qué más? Han mentido. Oye, mentir es burlarse de Dios. Mentir. Tenemos que pedirle a Dios que nos conceda esa gracia de no mentirle. Y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Quién fue el que hizo eso? ¿Quién? Acán. ¿Y quién pagó los platos rotos? Todo Israel. El papá o la mamá se le ocurre burlarse de Dios, hacer algo que no debe hacer, y los hijos se la llevan de encuentro también. La familia se va de encuentro también. Hombres de la casa, sacerdotes del hogar, veamos qué responsabilidad tan grande tenemos. No podemos estar pensando que, y nada, te llevas de encuentro a los que amas, según nosotros. Si tú amas a tu familia, el hombre que ama a su familia es porque ama a Dios. Y porque está dispuesto a obedecer a Dios. La mujer igual, los hijos igual. Pero para terminar ya con esto, Acán tenía un problemón muy serio. Acán había hecho algo muy serio, pero miren, Acán estaba así. No dudo que estaría: ¿por qué habremos perdido? ¿Qué pasó? Oye, ¿no te funcionó la estrategia? Se me hace que no usaste bien la espada. Y ahí empezaron entre ellos. Dios reveló quién había sido. Porque
Dice la palabra de Dios algo muy serio. No hay nada oculto que no salga a la luz. O sea, tú aparentemente puedes estar dejando ahí el pecado enterradito, 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 pero de repente viene Dios y dice, hey, pasó esto. ¿No le sucedió a David eso? ¿No le sucedió a David que él pensó que se acabó? Y viene el hombre de Dios y le dice, oye, mi Señor, ¿qué piensa de esto? Dice, ese hombre hay que matarlo. Pues ese eres tú. Hermano, qué duro sería que Dios venga delante de nosotros y nos diga, ese eres tú. Pero Dios se lo reveló a Josué y Acán fue descubierto. Quiero terminar con esto. Vamos al versículo 23 de ahí mismo. Ya Acán fue descubierto porque Dios le dio la estrategia a Josué de cómo iba a hacer las cosas a fin de que saliera el culpable, y el culpable salió, Acán. Ahora vamos a ver qué sucedió con el que se quiso burlar de Dios. Verso 23. Dice la palabra de Dios, y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. ¿A quién? A Acán. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto y el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbate, Jehová, en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos. Fíjese bien lo que le sucedió a Acán por darse el gusto de agarrar un manto que le dijo Dios, no lo agarres. Un lingote de oro que le dijo Dios, no lo agarres. Unas monedas que le dijo Dios, no las agarres. Pero pues se las agarró y se las escondió. ¿Qué sucedió? Que cuando lo descubrieron dijeron, muy bien, Acancito, como diría mi cuñado. Muy bien, Acán. ¿Dónde está su esposita? Tráigamela. Sus hijas, tráigamelas. ¿Algo más? ¿Bueyes? Tráigamelos. ¿Qué más tiene? Hasta el perro, tráigalo. Todo lo que tenía junto con toda su familia, la llevaron al valle de Acor. Y el pueblo de Israel agarraron las piedras más chiquitas que ustedes se puedan imaginar y los mataron a pedradas. Pero después de que los mataron a pedradas, los quemaron. ¿Y sabe para qué? Para que no quede huella, para que no quede nada de aquello que fue anatema para Dios, que fue pecado para Dios. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. ¿Qué le pasó al que desobedió, al que se quiso burlar de Dios? ¿Qué pasó? ¿Y con quién se fue juntamente? Con toda su familia. Mis hermanos, pero así como la bendición entra por la cabeza del hogar, la bendición alcanza a toda la familia también. Así como Dios bendice al sacerdote de la casa, bendice hasta el último miembro de la casa. Pregunta el día de hoy, ¿podemos burlar a Dios? No. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre en la carne, de la carne va a cosechar. Por eso esta mañana yo quiero invitarte para que durante este tiempo que hemos estado viviendo, y voy a volverlo a decir, no en confinamiento, en recogimiento espiritual, tengamos la oportunidad. Todavía no se levanta, todavía Dios no ha dicho, ya se acabó. Todavía hay tiempo para que tú y yo vengamos delante de Él y le digamos a Dios, Señor, te quiero pedir perdón. Señor, por aquellas cosas en las que yo pienso que me burlo de ti, pero pues nadie se puede burlar de Dios. Lo que el hombre siembra, cosecha. Si tú siembras desobediencia, vas a recibir maldición. Pero si nos esforzamos y somos valientes para ser obedientes a la voluntad de Dios, mis hermanos, el reino de los cielos está de parte nuestra.
¿Valdrá la pena ser obediente? ¿Valdrá la pena tener un tiempo para ponernos delante de Dios y pedir perdón? ¿Valdrá la pena que cualquiera de nosotros esta mañana o en esta tarde y al llegar a nuestros hogares pongamos delante de Dios nuestras vidas y le digamos a Dios, Señor, para ti no hay nada oculto, para ti todo está a la vista, Señor? Salmo 139, antes de orar, versículos 11 y 12 dice la palabra de Dios. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día, lo mismo te son tinieblas que luz. Lo mismo te son tinieblas que luz. Ponte de pie. Cada vez que tú y yo buscamos burlarnos de Dios, tendremos que pagar una consecuencia. Es inevitable la consecuencia. Pero la palabra de Dios dice algo muy especial, dice que es preferible sufrir por justicia que sufrir por injusticia. Es preferible sufrir por injusticia que sufrir por justicia. O sea, que suframos sin que la debamos, es preferible a que suframos porque la debemos. Cuando sufrimos injustamente, la presencia de Dios no se aparta de nuestra vida. Él sigue estando ahí para ayudarnos y fortalecernos. Él sigue siendo el Dios en el que podemos estar confiando. Yo quiero invitarte a que te pongas de acuerdo con el Espíritu Santo en este momento. Ponte de acuerdo con el Espíritu de Dios. No me voltees a ver a mí, no voltees a ver a nadie. Es tú y Dios solamente tú y el Señor. Solamente tú y Él en su presencia en este momento. Te digo que a Dios no se va a asombrar porque hoy podamos decirle, Señor, he estado haciendo esto. Él ya lo sabe. Dice la palabra de Dios que antes de que yo diga la palabra, Él ya sabe lo que voy a decir. Todavía no sale de mi boca y Él ya sabe qué voy a decir. Lo importante es que el mensaje del día de hoy encuentre eco en ti y que la palabra que Dios envió el día de hoy sea para aquello que Dios le envió. Oremos a Dios y démosle gracias. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido con nosotros y en nosotros. Padre, reconocemos en esta hora, mi Señor, que hay áreas de nuestras vidas en las que no hemos sido obedientes. Señor, ruego porque tu Santo Espíritu traiga a la vida de cada uno de nosotros, mi Señor, esos momentos, esas dificultades. Sé tú, Señor, hablando a nuestra vida, porque nosotros deseamos, Señor, no hacernos ni a diestra ni a siniestra. Queremos cada día poder vivir de acuerdo al propósito de tu voluntad. Sé que has dejado de tu Espíritu Santo y de tu palabra para que nosotros podamos lograrlo. Pero también sé, Señor, que tu palabra nos ha pedido que necesitamos negarnos a nosotros mismos, aunque aquello que estemos haciendo, Señor, sea de mucho agrado. Señor, no tiene nada que ver, Señor, con lo que tú nos puedes y nos das todos los días. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo en esta hora, Señor. Pido, mi Dios, que cada uno, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, caminemos diariamente en el propósito de tu voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Señor. Que a ti sea la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Señor. Y que esta palabra, Señor, quede guardada en nuestro ser. Y que tu Espíritu Santo nos recuerde en cada ocasión que es el propósito de tu voluntad para nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo.
Amén y amén. Mis amados, Dios no busca que tú y yo vivamos en